resulta que hay una señora, que es esta que está aquí. ¿Qué vuelta diste, Prado? ¿Cuánto tengo tiempo? Voy re bien. Ayn Rand. Ya ni las sé escribir. ¿Cómo se escribe Ayn Rand, Santiago? Ayn Rand. ¡Woohoo! Entonces, existe una señora que se llama Ayn Rand. Órale, pues. Qué interesante. Chale. Entonces, todos así con cara llora de que está mamando Prado. Resulta que es un poco mayor que Octavio Paz en México, lo cual es muy curioso, ¿eh? Debe de ser un fenómeno de la época. Entonces, esto que está aquí, Ayn Rand, por ejemplo, va a ser, qué interesante. Fíjate, Estados Unidos, 91, Ayn Rand, Octavio Paz 9. México, Octavio Paz 97, Ayn Rand 3. Y esta señora Ayn Rand es alguien que es muy curioso saber quién es. ¿Alguno de ustedes sabe quién es Ayn Rand? Nadie sabe quién es Ayn Rand. Ok, bueno. Entonces, vamos a ver a la señora Ayn Rand. Ayn Rand. En la prepa, en los Estados Unidos, cuando tú estás en prepa, es a fuerzas que leas a Ayn Rand. Y resulta que los niños la leen y a partir de que la leen sufren una profunda y poderosa transformación. El momento en el que yo en mi disco duro busco Ayn Rand y me sale esto, una fotonovela de Star Trek, entonces esto es un momento muy raro de mi vida, no sé por qué pasó eso y a nadie le dio risa. A mí sí me dio mucha, me estoy riendo mucho. ¿Ayn Rand? ¿Quién es? ¿Cómo que quién es Ayn Rand? No, pues no sé por qué salió en Star Trek, pero qué pena, ¿no? Bueno, entonces resulta que la señora es esta que está aquí, Ayn Rand, y es ella. Es esa señora, ¿sabes? Ahora, resulta que esta es escritora y filósofa, muy leída en Estados Unidos. Tú cuando lo lees en la prepa te cambia la vida. Entonces, básicamente en Estados Unidos todo el mundo la leyó y es parte fundamental de por qué los americanos son como son y por qué nosotros somos como somos, porque no leemos tanto a Ayn Rand. Ojo, nadie debe de leer a Ayn Rand. Ayn Rand es muy dañina. Entonces, para sus jóvenes almas, leer a Ayn Rand simple y sencillamente enloquece, ¿eh? Entonces, don't try this at home. Esta señora Ayn Rand resulta que ella lo que propugna es que lo que más importa es que tú como persona triunfes tú, te eleves tú, lo logres tú. Entonces, en ese sentido, ella está como completamente en contra de todo lo que sería esto que podría ser como altruista. Entonces, ella no está a favor de eso. Y resulta que a partir de sus enseñanzas, básicamente, ahí sí, casi que nivel López Obrador, ella es una señora que está escribiendo en los años 50 y particularmente ella tiene un niño que le trae su Starbucks. Entonces ella ponía su celular y el chavito le traía su Starbucks y un día al chavito que le trae su café, ella le dice, a ver, encuérate. Como que encuérate. Sí, ándale. Entonces resulta que lo pone a posar para la portada de su libro y el libro era alguien que tiene que cargar un planeta. Entonces resulta que el chavito sale en la portada del libro cargando el mundo y es Atlas. Entonces aquí está Ayn Rand. El chavito en cuestión era Alan Greenspan, que fue secretario del Tesoro en Estados Unidos, y básicamente muchísimas cosas de política y economía contemporánea salen a partir de la influencia de Ayn Rand en el mundo. Es The Fountain, ajá, The Fountain, ¿sabes? Entonces ella es la rebelión de Atlas y todas esas cosas, Atlas desencadenado, etcétera. Entonces ella lo escribió. Básicamente Ayn Rand dice que tú tienes que lograr las cosas, tú tienes que hacerlas, etcétera, pero lo peor que le puedes hacer a alguien es el altruismo. Entonces, híjole, es que te voy a cuidar, te voy a ayudar, mi marca que ayuda a los artesanos, etcétera. En primer lugar, los estás atrofiando y les estás haciendo un daño bárbaro. Entonces, si tú quieres ayudar a esa gente, no seas altruista. Tú solito, tú haz tu empresa, tu industria, etcétera, y esa gente te va a ver a ti y va a decir, mira nomás, qué cabrón está,
entonces hay que ser como ella. O sea que a partir como esta idea del ejemplo, tú vas a lograr las cosas, etc. Si hay alguien que de repente está detrás de lo que ahora tanto se habla como neoliberalismo y esas cosas, entonces es Ayn Rand, que fue básicamente la mamá que les dio ideología a todas esas personas. Y particularmente hay 3 documentales. Uno de ellos, por supuesto, habla de Ayn Rand. Entonces, estos 3 documentales se llaman All Watched Over by Machines of Loving Grace. All Watched Over by Machines of Loving Grace. Espero que estén en mi disco duro, Santiago, y si no me voy a suicidar. No, pues sí me voy a suicidar porque no los encuentro. All Watched Over by Machines of Loving Grace. Y esto va de las de acá. All Watched Over by Machines of Loving Grace. By Machines of Loving Grace. Esa frase me fascina porque resulta que es una frase que está en un poema. Y ese poema es así. Poema. Este es el poema y ese es el título de los documentales estos. All Watched Over by Machines of Loving Grace. Entonces, es esto. Me gusta pensar, y mientras más rápido pase mejor, de un prado cibernético, o sea, no yo, sino en una montañita que tiene mucho pasto, etcétera, etcétera, ¿sabes? De un prado cibernético donde los mamíferos y las computadoras viven juntos en una armonía mutuamente programada, como el agua pura, tocando el cielo claro. Me gusta pensar ahora mismo, por favor, de un bosque cibernético lleno de pinos y electrónicos, donde los venados yacen, pasen de manera muy pacífica, y donde pasando enfrente de computadoras, y donde las flores, con sus capullos que están dando vueltas, me gusta pensar, tiene que ser de una ecología cibernética, donde nosotros ya nos liberamos de nuestras labores y volvimos a la naturaleza, volviendo a nuestros mamíferos, hermanos y hermanas, mientras siempre somos cuidados por máquinas de gracia amorosa. All watched over by machines of loving grace. Entonces, esto es bien interesante porque esto parte de una visión del mundo. Y esta visión del mundo es que la tecnología nos va a salvar, ¿sabes? Entonces, en esto que la tecnología nos va a salvar, ya. Resulta que en el siglo XIX a finales hubo una cuestión de que los vaqueros, give me lands on the starry skies above, don't fence me in. Los vaqueros estaban en el oeste, ¿sabes? Y una de las cosas que pasaron es que te daban 20 acres y un burro. Esto hay una película de Tom Cruise de que él se llama Un horizonte lejano, y entonces el que iba en una carrera y la ganaba y llegaba a un terreno, te daban 20 acres. 20 acres son 20 hectáreas, o sea, haz de cuenta que es la colonia Condesa entera y un burro para que lo araras porque no quería ir a vivir ahí. Entonces empezaron a tener un problema. Ya todos tenemos nuestros 20 acres, terrenos gigantescos, y esto va a ser así como California, Wyoming, o sea, unos pinches terrenos verdes, ¿sabes? Bueno. Entonces resulta que se dieron cuenta de que, verga, mis vaquitas se meten al terreno de él, y pues, ¿de quién son las vaquitas? Pues ya hay mucho problema con esto. Entonces se inventó algo que se llama wire fence. Esto de wire fence es todavía se usa, ¿eh? Alambre de púas, ¿sabes? Y resulta que el alambre de púas tenía un problema muy grande. Cuando tú ponías alambre de púas entre mi territorio y tu territorio, pues las vacas pues llevan 250,000 años pastando, nunca habían visto alambre de púas, entonces allí iban defensas. Y se sacaban los ojos. Entonces tenías un montón de vacas sin ojos, infecciones, etcétera, puro pedos, vacas sin ojos, esto está horrible, parece película de ciencia ficción, o sea, no, qué horror. Entonces, es el final del siglo XIX, entonces se les ocurre poner una leve corriente eléctrica en todos los fences para que pues ya la vaca siente, ay, ya aprende, no me debo de acercar, pero lo aprende porque le picó aquí, no en los ojos, entonces ya está chido, ¿sabes? Y entonces resulta que Alexander Graham Bell inventa la telefonía. Entonces es como 1890, ya están estas cosas electrificadas, empieza la luz y tienen fences electrificados. Y se inventó la telefonía. Entonces resulta que en Estados Unidos, en el oeste,
inventaron una cosa nunca antes vista. Descubrieron que esto que tú tenías, el teléfono tenía aquí un tubo y te tomabas otro tubo y hacías, bueno, ¿sabes? Entonces descubrieron que si se llevaban el teléfono a los fences y ponían los dos cables, podías hablar. Y entonces resulta que toda la gente descubrió que podía haber comunicación a través de los terrenos que tenían este cable, ¿sabes? Y entonces resulta que la gente se organizó y a las 8 de la mañana todos se conectaban y decían, hoy a las 10 desde Wyoming el viejo Joe va a leer el periódico y luego en Dakota del Norte va a tocar el violín no sé quién y etcétera, etcétera. Entonces la gente ya sabía que se podía conectar y entre todos tenían un pacto de caballeros así de, voy a hablar con mi tía Cuca, voy a hablar en tal, de 9 a 9:15, por favor, todo el mundo desconéctese. Y todo el mundo se desconectaba y tú ya hablabas con tu tía. Entonces, esto que les estoy diciendo es una locura, pero es el Internet, ¿sabes? Y entonces resulta que Bell Company, se súper encabrona de que la gente tenga sistemas de telefonía libres, gratuitos y a los que todo el mundo se conecte. Entonces hace un mega berrinche Bell Company y te lo prohíben y te llega el sheriff del condado y te dicen no te estés conectando a los bardas hasta que lograron deshacer esa red, pero esa red es la primera red de la gente, ¿sabes? Entonces ahí empieza toda esta idea de la comunicación y la transformación de información a través de redes. Otro señor, este está en los años 30 y resulta que este señor que está aquí, Paul Otlet, este es fascinante. Paul Otlet, ¿cuántos años tienen? Algunos de ustedes lo conocen, no todos. De hecho, ya es demasiado viejo. Paul Otlet, resulta que a él se le ocurre una idea nunca antes vista, que era la siguiente. Están todos los libros del mundo, pero todos los libros del mundo resulta que está la información, pero yo como acceso a esa información. Entonces lo que inventó Paul Otlet fueron unas tarjetas que de hecho todavía existían en las bibliotecas hace como 30 o 40 años. Entonces tú llegabas y sacabas un cajón y hay una ficha que tiene una serie de letras y números y ahí dice de qué se trata el libro y dónde se clasifica y dónde se cataloga. No sé si alguno de ustedes sabe de qué estoy hablando. De hecho, ibas con la ficha y le decías, señorita, y ya te decían, pasillo 44B, etcétera, y estaba toda la información del mundo clasificada. Ahora, para lograr esto, Paul Otlet, él era un idealista. Entonces, resulta que él hace una cosa que se llama el mundaneum, mundaneum, y él tenía un ideal que pues, hizo todo para cumplirlo, pero resulta que no le salió como él quería. En el mundaneum de Paul Otlet, básicamente tú podías hacer esto, pero les estoy hablando de 1930. Entonces tú le mandabas por carta qué querías, le mandabas una pregunta y le decías qué querías que fuera, imágenes, noticias, texto, mapas o cualquier otro. Y lo mandabas por correo y él te contestaba por correo en dónde estaba esa información. Lo que él quería era clasificar toda la información del mundo que fuera accesible a cualquier pregunta y que esa información, tú simplemente con hacer una pregunta a través de sus tarjetitas, tú la pudieras acceder. Entonces, esto no sé si les sonó otra vez. Es Internet, ¿sabes? Entonces, básicamente Paul Otlet inventó el Internet en 1920, 1930, y este Internet que él inventó fueron una organización que él puso en su país, que es Bélgica, o sea, Paul Otlet es belga, porque es chingón y porque era de Bélgica, y esto se vio de la siguiente manera, es el Mundaneum. Entonces, cuando tú mandabas una pregunta al Mundaneum, ahí estaban todas esas señoritas que están ustedes viendo ahí, y esas señoritas buscaban la respuesta. Tú pusiste cara de que no, pero está padre, ¿no? ¿O no? Entonces, ahí está Paul Otlet con el Mundaneum. Sí está interesante, ¿no? ¿O no? Entonces, resulta que los nazis eventualmente están invadiendo toda Europa y llegando al país de Paul Otlet, me lo agarran a tehuacanazos, le rompen las piernas y le incendian el Mundaneum, porque a ellos les parecía que era súper mala idea esto de que toda la información fuera libre para todas las personas, en todas las circunstancias, en todo el mundo. Entonces, hasta ahí llegó el Mundaneum y Paul Otlet muere en la más absoluta de las miserias, olvidado por el mundo, y solo actualmente se ha empezado a volver a pensar en esta cuestión de que él es el papá del Internet. Pero de hecho aquí yo ya llevo 2 Internets
y voy apenas en 1930. O sea que es muy interesante cómo la idea se desarrolló mucho antes de que nosotros o sea, ni siquiera se podía pensar en eso y ya estaba, ¿sabes? Entonces, esto es el Internet de 1930. Estos son los que hacen The Queries, las muchachas estas, y básicamente ellas son las programadoras, etcétera. Ahora bien, entonces, ahorita nos vamos a trasladar a dos lugares. Internet Cultures. En los años 60, en Estados Unidos, resulta que había esto. Están los hippies, ¿no? Y están los hippies con toda esta cosa así como de unión e ideología, etc. Son de los primeros, no es cierto, son los segundos, que se les ocurre empezar a pensar en este concepto raro de la ecología. Y esto que están viendo, de hecho, es una revista de 1968 que se llamó The Whole Earth Catalog. Y hay toda una serie de pensadores que, de hecho, curiosamente, los chavos que están haciendo estas revistas van a ser los papás de la programación, o sea, son los papás de las computadoras de los 60s y de los 70s. Entonces, empiezan con sistemas y hablando de hipervínculos y todas esas cosas. Este Whole Earth Catalog dice ahí el título y dice acceso a herramientas, access to tools, entendiendo sistemas complejos, shelter and land, o sea, cómo cultivar, etcétera, industrias y manufacturas, comunicaciones, comunidades, nómadas y aprendizaje. Entonces, esto, por ejemplo, es parte de una versión completa, o sea, el libro entero se publicaban como 600, 700 hojas y lo que pretendía hacer The Whole Earth Catalog era como un compendio de sabiduría de ese momento y que contenía pues todo, ¿sabes? O sea, contestaba todas las preguntas que tú pudieras tener acerca de la cultura de los años 60. Sí. Sí, muy bien. Es un mapa para navegar el Zeitgeist. Efectivamente, brillante tu consideración. Entonces, esto que están viendo, ya estaban hablando de tecnología, ¿sí? Y de hecho va a tener que ver con todo esto de que para los años 70, un muchacho que era, son varios muchachos, ¿eh? Pero un muchacho que andaba en huaraches, que nunca se bañaba y que básicamente se drop out de la universidad y que se había ido a la India a buscar su destino, él era el que más amaba estas pinches revistas, junto con el otro, o sea, son Steve Jobs y Bill Gates. Entonces ellos leían esto y son parte de esa cultura, el hacer la tecnología como eventualmente la hicieron. O sea, si no existe esto, no hubiera habido computadoras, ¿sabes? Ok, ese es el asunto.